Welcome to the IES members webinar. These internal webinars are designed to exchange ideas and experience between us. Several of these webinars are scheduled for the next year, among other activities such as an online conference, which will precede the World Conference in Brazil 1222. As it is known, the IES is currently represented in 15 countries and will soon be in 22 countries. It is always a satisfaction for the entire IES community to listen to its members in search of strengthening the field of psychology. Being together in these webinars is really a significant opportunity. Let me introduce to the Spanish people. Bueno, bienvenidos al webinar exclusivo para miembros de IES. Los webinars internos de la IES están diseñados para intercambiar ideas y experiencias entre nosotros. Varios de estos webinars están programados para el próximo año, entre otras actividades, como una conferencia en línea que precederá la conferencia mundial en Brasil en 2022. Como se sabe, la IES está representada actualmente en 15 países y próximamente lo estará en 22 países. Siempre es una satisfacción para toda la comunidad de IES escuchar a sus miembros en busca de fortalecer el campo de la ecopsicología. Estar juntos en estos webinars es una gran oportunidad para nosotros. Hoy nos complacerá escuchar a Teresita Rodríguez, cofundadora de IES y representante de IES en Uruguay, y a Geoff, representante de IES en Australia. Queremos agradecer especialmente a Geoff, ya que son las 3 de la mañana en Australia y hasta ahora ha estado despierto para brindarnos con su presentación. Agradecemos a Teresita también, quien además de su presentación, también hará la traducción. This webinar will be 1 hour long. Questions should be asked by chat. Today, we will be pleased to hear Teresita Rodríguez, IES co-founder and IES representative in Uruguay, and Geoff Berry, representative of the IES in Australia. We want to give a special thanks to Geoff, since it is 3 a.m. in Australia, and he's been awake to be with us to share his ideas. We also want to give special thanks to Teresita, who, in addition to her presentation, will also do the translation. We will begin with Geoff. Geoff, please. Grazie. Thank you, Marco. Thanks to the IES community for this opportunity to speak. Yes, it is an ungodly hour, as we say in English. Agradezco a la comunidad IES por esta oportunidad para encontrarnos, y sí, es un horario carente de Dios, como lo dicen en Australia, para estar haciendo una conferencia. So I want to introduce my presentation by speaking of creation myth. Él quiere comenzar a hablar de su presentación hablando sobre los mitos de creación. When we think of creation myth, we have to remember that these stories of the universe beginning Cuando hablamos de mitos de la creación, tenemos que pensar en estas historias del comienzo del universo. are actually stories that come through us. They are human stories of wonder. En realidad son historias que vienen a través de nosotros, son historias humanas del misterio. So we think of different stories from Christian and the Greek, Egyptian, and even some indigenous stories. Entonces podemos pensar en historias cristianas, griegas, también orientales y también indígenas. They often speak of life and the universe
coming into existence with a flash of light or thought. Por lo general describen el comienzo de la historia de la vida o del universo como un flash de luz o pensamiento. Yeah. So this combination of light and consciousness or mind is also very common. Entonces esta combinación de luz, conciencia y pensamiento es también muy frecuente. So part of my project is to try and help people to understand that consciousness or mind is a part of body, that there is no division between mind and body, and also between consciousness and the physical universe. Por lo tanto, mi proyecto es ayudar a las personas a comprender que la mente, el universo y el cuerpo son uno solo, que no hay una división. So one of the ways that I do this, there are many ways to do it, but one of the ways to do this is to imagine a baby being born. Una de las maneras en la que yo trabajo y que hay muchas maneras de hacerlo, es imaginar un bebé que recién nace. If you think of the baby in the womb, it sounds a lot like creation myth before the world. It's dark and chaos and liquid messiness. Si pensamos en un bebé dentro del vientre materno, lo podemos imaginar como previo a la creación, donde hay caos, oscuridad, bueno, messy es como suciedad, digamos, algo. Good. And then you pass, if we see the baby passes through a difficult passage, and then there is light and sound and life come into being. Y luego el bebé pasa por un pasaje difícil, donde al final hay luz, sonido y donde llega a la vida, a ser. Yeah. So, reading a lot of creation myths in my PhD, I saw this parallel between the birth of humanity and the way we see the birth of the whole universe. Entonces, durante su PhD, al haber leído muchos de estos mitos de creación, pudo darse cuenta de que había un enorme paralelo entre los mitos de creación que explican el nacimiento del universo con el nacimiento del ser humano. So, another thing that I discovered through my studies was that there are different myths that describe humanity in our bodies and very comfortable at home on Earth, and some myths which make us feel like we're not at home on Earth. Entonces también otro descubrimiento que realizó es haber encontrado mitos que nos hacen sentir muy a gusto en nuestra casa y bienvenidos, y otros mitos que nos hacen sentir muy mal de nuestra presencia en la tierra. So I want to present something that could be quite challenging to think of. I'm going to put the Christian myth and what I call the capitalist myth right next to each other as examples. Entonces va a colocar algo que es difícil de compartir, donde va a poner juntos al paradigma cristiano y capitalista. So if you think of a traditional Christian idea of the universe, heaven is a long way away, and we are here on earth, but God has a home somewhere else. Entonces, si lo pensamos como desde el paradigma cristiano,
lo que encontramos es que acá, en este hogar, nada está bien y Dios está allá en el verdadero hogar, pero lejos. Of course, of course, that doesn't have to be the case. I know some Christians that talk about being very at home here and feeling the presence of light or God with them. Por supuesto, esto tiene excepciones y no tiene por qué ser siempre así. Él conoce muchos cristianos que se sienten a gusto estando acá y sienten la luz y la presencia de Dios acá en la tierra. But the problem remains that the myth is, as a structure, it holds heaven and earth in different places. Pero el problema consiste en que el mito como estructura mantiene al cielo, al cielo, sí, al paraíso y a la tierra en lugares diferentes, divididos. But my real project is to work with the capitalist myth, which is similar but a little different. It always tries to sell you a dream that you can be more happy in the future. Pero su verdadero proyecto es trabajar con el mito del capitalismo, que es similar pero diferente, porque en realidad lo que muestra es que siempre la felicidad va a estar en el futuro. And the problem in both begins about 10,000 years ago in the agricultural revolution. El problema de ambos comienza hace 10.000 años, 10,000, you said? But About más o menos hace 10.000 años con la revolución de la agricultura. because this is when we learn to treat the earth like it's a set of resources instead of a living world that we are related to. Porque aquí es donde aprendimos a tratar a la tierra como un set de recursos y no como un ser viviente en el que vivimos. So next slide, please, Flor. So what I want to do is to return to the mystery of where the universe comes from, back to the start, where life comes from. Entonces él lo que desea hacer es volver al origen de donde proviene la luz. And the way I want to answer that question is to dissolve that problem of separation and to come back into the body. Y de la manera en que él lo quiere hacer es que de alguna forma disolvamos, es disolver la separación y retornar al cuerpo. And in that way, we feel more at home on Earth, and then we treat nature better, like I think we did before large civilization. Y de esa manera nos tratamos mejor a nosotros mismos, tratamos mejor a la tierra y volvemos a casa como de alguna manera lo hacíamos antes de que empezara la separación. So the project is to feel at home, to feel like we really belong, excuse me, in the body and on earth. So we don't need to think of heaven as being somewhere else, and we don't need to buy more stuff to be happy. Entonces, de alguna forma, el proyecto es sentirnos en casa dentro de nuestros cuerpos y en la tierra para entonces sentirnos felices acá y no necesitar llegar al cielo para eso o comprar más cosas. Because we don't know where the universe comes from. We don't know where light comes from. It just is. Y no sabemos de dónde proviene el universo, no sabemos de dónde proviene la luz, simplemente es. We know from science, and I want to present a kind of nature spirituality that is informed by science.
Quiero presentar una espiritualidad de la naturaleza que está informada por la ciencia. So if we think of the Big Bang, for instance, then we think of another way that all of light comes into existence out of the darkness. Si pensamos en el Big Bang, entonces vemos una fuerza de luz que proviene del origen del universo. And the beautiful thing about that story is that it shows us how everything is born from starlight. Y la belleza de esa historia es que es que podemos imaginar y pensar que todo fue creado a partir de la luz de las estrellas. And what we also know from modern physics is that in fact matter, the body and the earth and all physical things are literally made from light. Y también desde la física sabemos que en cuanto a la materia, todas las partículas que componen lo que viene a ser el cuerpo, todo lo material, en realidad está hecho de luz. So as we value light and we value life and we are self-aware, then everything is sacred. Entonces, cuando valoramos la luz, cuando valoramos la vida y nos damos cuenta de nosotros mismos, entonces todo es sagrado. And last slide, please, Flo, or next slide. And so here we are in this situation where we are self-aware in primate bodies. Entonces estamos en esta situación en donde somos conscientes de nosotros mismos en cuerpos primates. But we are living in very ironic circumstances. Pero estamos viviendo en circunstancias muy irónicas. For instance, this presentation we are sharing only through very advanced technology. Por ejemplo, esta presentación la estamos compartiendo solamente a través de una tecnología muy avanzada. But at the same time, advanced technologies are tearing the earth to pieces. Pero a la misma vez las tecnologías avanzadas están destruyendo nuestro planeta. So I'm trying to help people to come back to a myth, a powerful story that ties everything back together. Entonces estoy intentando que las personas lleguen a un mito que hace que reúna a todo nuevamente. So that we can see that we are beings of light and we are not separate from the spirit of life in our bodies and at home, and all of the other creatures on earth are the same. Entonces, para que captemos que somos todos seres de luz de la misma manera que cualquier otra criatura en el universo. Right. That's my short version. Esta es mi versión corta. I have an extra slide with all of my links for my website and Facebook page and so forth. So I'll send that through for anyone that's interested to follow up. Yes, él tiene sus links y sus páginas para compartir con cualquiera que desee verlo. Flor, ¿podés ponerlas un poquito? Are there in your presentation? Your links? I just added it. It's not the one I No están, Flor, no están. later. Okay. Could you please write that in the chat? Oh yeah, sure. Yes, so people can have them. Sure. Can Marco, is he going to have the questions now? I So think he can go it's to better sleep? because Yes. she will go. So the questions to Geoff are open right now. Mhm.
Okay. Entonces, quizás no traduje. Están abiertas las preguntas para Geoff. Sí. Si alguien quiere preguntar, decirle algo, comentar algo. Sí. Bueno, yo tengo una, I have a question. Is something of the myths you're working with related to the natives in Australia? Estoy preguntando si alguno de los mitos con los que él trabaja están relacionados con los nativos de Australia. Not so much the creation myth, but definitely the holistic feeling of everything being integrated is the way they think. Yeah. Okay. Entonces dice que no directamente el mito de creación, pero sí la forma holística en que ellos integran todo y la forma de ver la vida. Me gusta especialmente, por favor, Teresita, puedes después Sí. traducir, pero me gusta especialmente que él tenga puesto su visión sobre el mito cristiano en conexión con el mito de capitalismo. Esto hoy es algo muy importante. He's very enthusiastic that you have your vision over the set over the capitalism and Christianity at the same time. Y esa es una reflexión que tiene que ser aprofundada en el campo de la ecopsicología. ¿No? And it's a vision that must be deepened in the vision of ecopsychology. Y hay que mirar cómo esto está directamente influenciando nuestras nociones de felicidad, espiritualidad y nuestras ilusiones, ¿no? Sobre eso. So, and he says that this is, sorry, the word, affecting our feelings, our illusions of life, our way of living all the time. Yeah. So somebody says here and that it's capitalism and also patriarchy. Yeah. Very much so. I think patriarchy, I think we can see if it hasn't gone away, it's still a very big problem. Sí, Really. él dice que sí, que el patriarcado también y que no se ha terminado y es un problema muy grande. Y me gustaría preguntarle cómo ve hoy en la conciencia colectiva la migración de un paradigma conectado con estas ideas que ponen la felicidad espiritual más allá, con una nueva conciencia tan necesaria para este tiempo. ¿Cómo ve eso? And Marco asks you, Geoff, how do you see the migration from this division consciousness to a consciousness that reunites? I find meditation is number one for me. La meditación es el número uno para él. So if by meditating, I can catch my thoughts and bring them down. So for a personal level, the other thing is time in nature is much better if we really focus on being aware, if we use eco-tuning. Yeah. Él dice que la meditación es una manera, pero que la otra que él privilegia es el encuentro con la naturaleza, el estar afuera, como manera de bajar de los pensamientos y practicar el eco-tuning. Yeah, so that's for a personal level. I think at a political level, we just have to keep on, we have to keep on putting pressure
on the politicians and the corporations to change. And we can see that that can work if we demand that they treat nature better. Sí, también en el orden de lo político o social es necesario mantener una presión para que la fuerza política trate mejor a la naturaleza. Sabes que si nadie quiere acrescentar algo, esta semana encontré un texto en que Marie-Louise von Franz, la discípula de Freud, de Jung, le comentaba que Jung sufría mucho con lo que percibía de esta relación, esto que habla Geoff, de los mitos que estupran, la expresión que utiliza, estupran las culturas que están aún en florecimiento. So he says that he found a text from Marie-Louise von Franz, a Jungian psychologist, where she told how Jung was very affected of how these forces, I don't know how to translate the word estuprar to English. Rape. Rape, oh, Rape. sure. Rape these new cultures and these movements and these feelings that come from reunion. Dice que Jung procuraba ansiosamente hasta el final de su vida por expresiones del inconsciente colectivo que vinieran a complementar esta tendencia del capitalismo y el cristianismo. Sí, dice, he says that Jung has been looking until the end of his life for forces that would come to complement to balance. Thank you, to balance this capitalism forces. He didn't know psychology. No, because he dies before. He died before. He dies yes. in 61. Murió antes, sí. Y las fuerzas inconscientes vinieron después. Después. And I think unconscious forces came later. I think Joseph Campbell followed him with the same. Yes. Yo creo, dice Geoff, que Joseph Campbell lo siguió con lo mismo. Yes, he did. Yes. Yes. Okay. So there's another question in the chat. She said, it was. If humans created myths. No, I can read it in English. Okay. Translate to Spanish. Yes, es una pregunta de Trigger. Dice, si los humanos creamos mitos, what is the creation myth? ¿Qué tipo de mito de creación necesitamos crear para el renacimiento de la Tierra? ¿O Gaia nos está dando uno? I think we are one. I think we have to come back to breath and to body and to just worship life as it is. And I think that for me, my meditation is Zen, but my philosophy is very Gaia. So I think we got to bring mind and body into one. And creation myth is actually just something that's happening all the time. Life is happening all the time. So it's a lot of it is about time. It's just coming back to the now. Entonces, la contestación de Geoff, en resumen, es que nosotros somos un mito, que en nuestro cuerpo, en nuestra vida, estamos permanentemente creando y somos capaces de crear esta nueva vida en la Tierra desde la respiración, desde la meditación, que su meditación es zen, pero su visión es muy parecida a la de Gaia. Just sending through. I think we missed one.
what did we Ajá. miss? Costi Vini, Oh, she creo said, que aún yes. necesitamos de un Mesías. Can you translate? Yeah, she said that there's a girl, Costi, she said that we still need a Messias. I don't know. I think we need Greta Thunberg, and I think we just need action, and we need to all believe that we are part of a sacred living planet, and we are all responsible for trying to act better. Él cree que más que un Mesías, en realidad lo que necesitamos es acción y ponernos en funcionamiento para crear un mundo mejor. Anyway. Thank you, Geoff. Thank you very much. Very Thank you very nice much. to listen to you. Good to see you. So, Geoff, Teresita? feel free whenever you want to go to sleep. Okay. Okay. I will listen now. Thank you. Okay. So, Teresita, por favor. Yes. Okay. So, very much in the line of what Geoff is bringing. Muy en la línea de lo que Geoff está trayendo, quiero hacer un aporte porque quiero compartir una palabra que durante este tiempo he estado reflexionando mucho, porque es una palabra que de alguna manera puede describir una acción que ya estamos realizando y que nos reúne. Ya voy a explicar por qué. So in this presentation, I just want to share this word that it's something that I've been thinking a lot and reflecting a lot on which word to use to describe something that is already in action. So the word is ethnotherapy. Entonces la palabra es etnoterapia. So I just want to read these words from Ralph Metzner in Green Psychology, in his book, Green Psychology, from my work with the psychic symbolism of elements and the realization of the critically disturbed relationship between humankind and the elements in nature, I came to the conclusion that a change in our attitude towards the elements as towards nature in general is necessary and desirable. From my participation in several Native American sweat lodges and other ceremonies, I saw that such prayer rituals are one way to bring about such changes in consciousness. Entonces, del libro Green Psychology, Psicología Verde, de Ralph Metzner, estoy compartiendo un párrafo que dice así: de mi trabajo con el simbolismo psíquico de los elementos y la comprensión de la relación críticamente perturbada entre la humanidad y los elementos de la naturaleza, llegué a la conclusión de que un cambio en nuestra actitud hacia los elementos, como hacia la naturaleza en general, es necesario y deseable. De mi participación en varios temazcales de los nativoamericanos y otras ceremonias, vi que tales rituales de oración son una forma de producir tales cambios en la conciencia. Entonces, here is why I'm bringing this. And I want to share a bit of my story. Entonces acá está por qué estoy trayendo esto y quiero compartir un poco de mi historia. En el año 1994 llegaron a Uruguay un grupo de indígenas mexicanos, quienes vinieron porque nosotros les dijimos
que en Uruguay ya no existían indígenas. So in 1994, a group of Mexican natives came to Uruguay because we told them that in Uruguay we had no more natives. Entonces, a partir de allí fue que empecé a conocer la profunda relación que los nativos tienen con la naturaleza y la forma absolutamente maravillosa de reparar la brecha que los que venimos justamente de estas tradiciones judeocristianas y del capitalismo estamos viviendo. So I found there that they had an amazing way of relating us to nature and to repair that fragmentation that they had, that we have in our minds by living this Christian and Judeo-Christian civilization, this capitalism. So, entonces lo que yo empecé a vivir allí en un momento también fue muy difícil de reunir para mí en mi trabajo desde la fuerza psicológica. So what I was living there was very difficult for me to integrate with my psychologist work. Entonces lo que hice fue tener así la bendición de encontrarme con la ecopsicología y con este puente maravilloso, esta fuerza que surge, como decían antes Geoff y Marco, esta fuerza que surgió del inconsciente y que plantea en términos psicológicos la necesidad de la reunión. So I found this in that time when I was in a kind of crisis, I found ecopsychology. That was the psychological approach to this unconscious movement that has already started inside me and many, many people, where in psychological terms, we can describe what is this force, tremendous force that Native American people brought to us. Pero hay un tema, en aquel momento nos explicaron que la palabra chamanismo es una palabra que nos pidieron por favor no utilicemos. But in that moment, that people told us, please don't use the word shamanism. Y el por qué es muy simple. Resulta que un hombre de medicina de Siberia se llamaba chamán. Entonces, a partir de ahí, no sabemos muy bien cómo, se expandió el uso de la palabra chamanismo. Pero es como mi médico se llama Juan, entonces a todos los médicos, en vez de decirle medicinas o médicos, le dijéramos Juanes. Es un término que no tiene sentido. Entonces, so they explained us that please don't use this word shamanism. The word shamanism, it came to us because one person in Siberia, a medicine man in Siberia who was named shaman. So everybody calls us shamans. It's like if you call all the doctors John, for example. So you're a John. So they asked us, please don't use that word. También la palabra chamanismo hoy en día está vinculada lamentablemente a prácticas de personas que no están con una formación potente, profunda, ¿verdad? Como puede ser alguien que viene de la fuerza de la psicología, que pasa por múltiples formaciones, que trabaja, que reflexiona. Y en ecopsicología siempre estamos buscando de qué manera diferenciarnos
de la banalización de las palabras y de los términos y del mal uso banal, digamos, de cosas que antes en algún momento fueron sagradas y profundas. So, as in ecopsychology, we're looking for terms that will make a difference between the light use of words that used to be sacred, but now are not sacred anymore and are being badly used. So shamanism is a word that can be trouble sometimes. So I'm bringing, after lots of thought, this word ethnotherapy. Entonces estoy trayendo, después de mucho pensar, esta palabra etnoterapia y la quiero compartir con mi comunidad, and I want to share it with my community. So, what is ethnotherapy? So, ¿qué es la etnoterapia? También quiero hacer una diferencia entre terapia y psicoterapia, que es algo que estamos trabajando mucho desde la IES. So I want to make a difference between therapy and psychotherapy. And it's something we're working a lot within IES. Psicoterapia es un término que incluye una serie de procesos de desestructuración de personalidad y de reestructuración de personalidad, de reestructurar los mecanismos de defensa para generar una vida más actualizada para el individuo. So in psychotherapy, we work with defense mechanisms that we need to restructure in order to the person to be available, to have more energy available. En terapias, en la palabra terapia no estamos incluyendo el proceso psicoterapéutico. So in the word therapy, we're not including the psychotherapy process. Terapéutico puede ser caminar en la playa, ¿verdad? Terapéutico es estar debajo de un árbol o compartir la vida con animales. Therapeutic is to be with animals, is to be in nature, to walk in the beach. Pero estos, los procesos que estamos tomando del mundo de lo indígena no provienen del mundo de la psicoterapia. But the tools we are taking from the indigenous world do not come from the world of psychotherapy. Pero un psicoterapeuta puede tomar estos... por lo tanto, sería, desde mi perspectiva, no apropiado llamarlo etnopsicoterapia, porque no proviene de la psicoterapia. So it wouldn't be appropriate, in my point of view, to call it ethnopsychotherapy, because they don't come from the psychotherapy. So, entonces, estas herramientas que provienen del mundo de lo étnico son herramientas que apoyan y dan continuidad y profundizan la reunión de nuestras partes fragmentadas en pos de ese encuentro con nuestra naturaleza, la naturaleza exterior y la visión de la totalidad. So these tools that come from Native American vision, they
increase our possibility to reunite our fragmented parts and to deepen our relationship with ourselves, with nature, and with the unconscious that has been divided. So the tools I'm using, because I'm already practicing it. Estas son les voy a compartir las herramientas porque yo ya lo estoy practicando. This is a tipi. Esta es una tipi. Entonces yo en mi casa coloqué una tipi, que es lo primero que se ve cuando se llega. So this is the first thing you see at home when you arrive, a tipi. It's the praying place where we enter to pray. Es el lugar donde entramos para rezar. Es lo primero que encontramos cuando llegamos a casa. And it's the place where we practice our ceremonies, and we even sleep there. Es el lugar donde practicamos nuestras ceremonias e incluso dormimos allí. This is, it's not a very good picture, but this is my temazcal. No es una muy buena foto, pero esta es mi temazcal. And esta herramienta la he adquirido, no es una buena palabra adquirirla, he recibido la bendición para poder realizar temazcales hace muy poco tiempo. So I received the blessing for practicing temazcales, sweat lodges, for very recently. Y aquí el sweat lodge o temazcal es un lugar donde ingresar al vientre de la madre nuevamente. Es un espacio donde todos en algún momento necesitamos volver. So the sweat lodge is a place where we all need to return sometime, because it represents the womb, mother's womb. Y todos tenemos una herida allí. Todos venimos de milenios de situaciones difíciles y todos necesitamos reparar y sanar alguna de las heridas. So we all come from different situations that have wounded us, and we all need to heal something. So this is the place where the fire goes before starting to hit the stones. So este es el lugar donde se calientan las piedras unos momentos antes de ingresar. Entonces en el sweat lodge o temazcal lo que hacemos es ingresar allí a ese espacio cerrado, bien oscuro, caliente, húmedo. Ese es el lugar de donde todos venimos. Y allí volvemos a pedir por nuestras vidas, a reflexionar sobre nuestras vidas. Entonces, in that sweat lodge is where we get in a hot, humid, dark place to reflect upon our lives. So this is the picture of the beginning of the blessing. Esta es una foto del comienzo de la bendición del temazcal. And so we are full of wounds that we need to heal. When unconscious, we transfer them to the other whoever can be, the world, the persons, the family, whatever. We can be sure the world is wrong. The civilization we have created is wrong. We humans can live in harmony with nature, and we can have it all without taking anything from nobody. We need to reclaim that truth. These ceremonies help us because we need to return to childhood, to repair what was broken.
The world is wrong, the child is right. Estamos llenos de heridas que necesitamos sanar, y cuando están inconscientes las transferimos al otro, quien quiera sea el otro, nuestras parejas, nuestros hijos, el mundo. Podemos estar seguros de algo: el mundo está equivocado, la civilización que hemos creado está mal. Los seres humanos podemos vivir en armonía con la naturaleza y podemos tenerlo todo sin quitarle nada a nadie. Necesitamos reclamar esa verdad. Estas ceremonias nos ayudan porque necesitamos retornar a la infancia, a reparar lo que se ha roto. El mundo está equivocado, el niño está en lo correcto. We need more ceremonies in nature. Necesitamos más ceremonias y naturaleza. So, this is just sharing something I found, and the path I'm going through now, because I need action. I need action and less words. Esto es algo que quería compartir con ustedes porque yo en este momento necesito acción y menos palabras. I need to go into the sweat lodge and change things. Necesito entrar al temazcal y cambiar cosas. I need my community. I need my people who have the same feelings I do. Necesito a mi comunidad, a las personas que tienen los mismos sentimientos que yo. And I need them here in Uruguay too. I have this beautiful community around the world, but I also need my community here in Uruguay, and we're starting to work with it. Y necesito esta comunidad acá en Uruguay también, que tengo esta hermosa comunidad internacional, pero necesito que también esté acá trabajando juntos por la naturaleza y por nuestra naturaleza. So thank you. Gracias. Gracias, Teresita. Thank you very much, Teresita. The questions to Teresita are open. But before the arriving of the first question, I would like to give you, to make a question to you, Teresita. I knew you doing a ceremony in Guarani-inspired style. And now you are showing us that you are integrating the North American tradition of indigenous people. How you do this mix? So, bueno, voy solo a traducir porque yo conocí a Teresita en una conferencia haciendo rituales inspirados en la tradición guaraní. Incluso Teresita me ha traído para la tradición guaraní, y ahora veo que está integrando también la tradición de los indígenas de Norteamérica. ¿Cómo hace eso? En realidad, Marco, mi comienzo fue con los indígenas de Norteamérica. Después llegó para mí la tradición guaraní, porque en Uruguay los indígenas habían desaparecido, y en realidad todo se reactivó gracias a la llegada de la tradición de Norteamérica. So I'm saying that in reality I first came to the North American traditions because when we brought these people to Uruguay, what we knew is that all natives from Uruguay were killed. So we have no more native traditions. Entonces, en realidad, para mí volver, para mí el temazcal, el sweat lodge es un retorno. So, for me, temazcal or sweat lodge is just returning. It was my first love. Fue mi primer amor. Tenemos una pregunta que acá está, todos pueden ver en el chat. La ceremonia del sudor es un ritual de renacimiento de las trevas, de la oscuridad, del infinito vacío, del útero de la tierra, para dentro de la luz, similar a nuestro mito de recreación
¿Qué dices, Teresita? Sí, y sí, lo que pasa es que no sé cuál sería nuestro mito de creación. Nos referimos al mito Gaia. Do you refer to which myth do you say when we say our myth? Is it Gaia or is it the Christian? Or because we are still in this transition. Pregunto porque no sé todavía a cuál se refiere, porque todavía estamos en esta transición, ¿no? ¿A qué mito se está refiriendo? Hay comentarios de Geoff y Triguel, Julian, too. Yes, Julian, yes, we need experiences. Jeff Berry says that we need experiences. Sí, es verdad lo que dice Jeff, lo que necesitamos son experiencias, no nuevos mitos. Por eso es que yo me estoy en este momento dedicando a generar este tipo de experiencias que trascienden la psicoterapia, que llevan a la persona a la reunión consigo mismo. Yes, that because of that need of experience is that I'm taking myself more to create that kind of experiences for myself and for other people, more than keep on talking. And I also need this in like continuation of the process I offer to people in my psychotherapy room. También lo ofrezco como una continuación del trabajo en psicoterapia que yo realizo dentro de mi consultorio. But there's this question opened. I want to ask Tree Girl because she said that if is this similar? I want to read the question. Sorry. Similar to our own recreation myth, Tree Girl, which is our own recreation myth you referred to? I didn't get that. Is it about Gaia or is it about the Christian myth? Julian, if you prefer, you can open your microphone and said your question. Personal. Teresita. Okay, what I see about the myth here is that it's like more or less like Geoff said in the beginning, that we came from this void and darkness, and that we go through that in a personal aspect during our birth, and we need to go there many times, because we always go there and bring something new, some new information for us. So we need to get into that myth, if we want to call it a myth, or that experience, and get there, deepen ourselves, go through the experience, and bring something new for ourselves and for the whole world. Entonces, lo que estaba diciendo es que para mí esto sería como más o menos lo que Geoff describió en su mito, en este mito de venir, de que el mundo viene de la oscuridad y del caos, y de alguna forma esto lo vivimos en un aspecto personal cuando nacimos. Esto es lo que traía Geoff. Entonces, allí yo lo que estoy proponiendo es que allí está bueno volver muchas veces a la experiencia para traer de vuelta información que nos quedó por el camino, estas heridas que llevamos y portamos adentro nuestro. Mi propuesta es vivirlo, sanar, porque todos tenemos una herida. So my proposal is to go into the experience and heal, because we all have wounds and we want to do something different. So we need to be different. Si queremos hacer algo diferente, nosotros debemos ser diferentes.
Teresita, muchas gracias. Solo una última pregunta que viene de Geoff, tu partner. Si prefieres llamar de ritual o ceremonia lo que haces. Yo prefiero la palabra ceremonia, porque también tiene mucho que ver con cómo se han ido construyendo las palabras en español, y la palabra ritual, por lo menos acá en Uruguay, está asociado a algunos rituales a los que yo no me quiero parecer. So I prefer to use the word ceremony because the word ritual here in Uruguay has been associated to some rituals I don't want to look alike. So there are awful things, you know. So I prefer the word ceremony. Teresita, yo voy a hacer el encerramiento. Te pido que haga la traducción al inglés, ¿no? Sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias a Geoff por estar con nosotros hasta este momento. So thank you very much, Geoff, for being with us until now. Gracias, Teresita, por la presentación que hiciste. Thank you, Teresita, for the presentation. Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros hasta ahora. El próximo año tendremos una serie de webinars. Están todos los miembros invitados a ellos. So, and thank you for all that have been here. And next year we will have a series of webinars that you're all invited here too. So thank you very much. Until the next. Thank you. Gracias a todos. Bye, bye, bye. Thank you.